Tío, ¿tú sabes por qué no sacas pino a una mano? No lo sabes, ¿verdad? Pues yo te lo voy a contar en este vídeo, ¿vale? Así voy en pijama aún, pero me voy a tirar una entrega de balance y mientras que hago un intento y otro te voy a ir diciendo por qué. En total van a ser 5 motivos de por qué no consigues sacar el pino a una mano. Y además no van a ser lo típico de... no sé... A ver, ¿qué es lo típico? No sé ni qué es lo típico, pero no va a ser lo típico. Entonces, claro, cuando yo no he definido qué es lo típico, te puedo decir que no va a ser lo típico porque lo típico no está definido. Gran argumentación, ¿eh? En serio, 5 motivos por los que no sacas el pino a una mano. No hace falta que no cumplas los 5. Con que no cumplas 2 o 3, pues ya te va a costar sacarlo, ¿vale? De hecho, con que no cumplas uno, seguramente ya te vaya a costar sacarlo. Así que asegúrate de cumplir los 5 de parte de tu entrenador de confianza, Alge Calistenia. Razón número 1 por la que no sacas el pino en una mano. Porque no has comprado mi ebook para pino en una mano. Ahí está todo. O sea, en este vídeo no puedo ni siquiera explicar un 10% de todo lo que he puesto aquí escrito. Todo, conocimientos técnicos, cómo entrenarlo, combinarlo con tu rutina, absolutamente todo lo que puedes saber del pino en la mano está ahí, ¿vale? Y solo vale 30 euros, así que no sé cómo no puedes comprar eso y te gastas luego 30 pavos en 2 cubatas y una entrada a la discoteca. Luego te compras un pantalón de mierda y un cinturón en el Shein y te gastas 30 euros, pero en un ebook de puro conocimiento no, hombre, por favor. O sea, te gastas en unas paralelas 80 pavos y no eres capaz de gastarte 30 euros en un libro que te va a enseñar a hacer el pino en las paralelas que te has comprado. Hombre, por favor, llevas gastados en marihuana en las últimas 2 semanas 50 euros y no te gastas 30 euros en un ebook que te va a enseñar cómo hacer el pino yendo fumado. Razón número 1, mira, no sabes hacer el pino, ¿vale? Sabes hacer un pino muy malo, con poca estabilidad, no lo controlas, no puedes hacer transiciones, que si abro las piernas, las junto, triángulo, abro, triángulo, tuc, subo. Y ya quieres pasarte al pino a una mano cuando el pino normal aún es que no lo controlas casi. Y tienes cierto control, pero necesitas más, ¿vale? Necesitas más solidez, más estabilidad. O por lo menos poder hacer esto que os he puesto o que os estoy poniendo aquí, ¿vale? Segundo motivo, y también el más obvio, tío. Y es que no haces ni una progresión. Quieres pasar de pino directamente a lanzarte y hacer el pino a una mano. No te va a salir, tío. El nivel de dificultad es exponencial, lo he dicho muchas veces. Este es el suelo, este es el pino normal. Y el pino a una mano no es subir otro escalón. Es subir 10 escalones más, ¿vale? La dificultad se incrementa muchísimo. Tienes que hacer las putas progresiones, ¿vale? Os estaré poniendo por aquí alguna progresión o algo, pero es que es la clave. Y te explico todas las que tienes que hacer y cómo las tienes que hacer en el libro, tío. Y es así. No intentes saltarte los pasos porque lo que vas a hacer es ir más lento. Te conozco, ¿sabes? Te conozco, porque yo también he sido tú. Y tú dices, nada, en verdad yo paso de estar haciendo las progresiones, seguro que... Nada, yo hago unos intentos aquí y seguro que me sale antes, porque así a corto tiempo. No acortas tiempo, lo alargas, ¿vale? Vas a tardar más. Tú piensas que no, tú piensas que eres más listo que la gente que hace las progresiones o que eres más listo que el resto, pero vas a ir más lento, por tonto. Hazme las progresiones, gana control en ellas y después ya vas a ver que te cuesta muy poquito. Y va a ser menos frustrante todo el proceso. Estoy viendo con mis alumnos. Tengo un alumno que ha hecho ya 5 segundos de aguante de pino y es por hacer buenos ejercicios de condicionamiento y buenos ejercicios de progresiones, ¿vale? Y los está cumpliendo y le está yendo de puta madre. Tercer motivo, no os voy a poner ningún vídeo por aquí porque no hay nada que poner. Simplemente es que entrenas 1 o 2 veces a la semana. No lo vas a sacar así. Tienes que entrenar más. Tienes que entrenar mínimo 4 veces a la semana. Es que esto también está en el libro. 4 veces a la semana, 5 veces, 6 veces a la semana. Obviamente distribuyendo bien la carga para no morir y no reventarte las muñecas. Pero tienes que entrenar más seguido porque el sistema nervioso se tiene que adaptar al movimiento. Y si tú le quitas el estímulo durante 4 días o 5, pues se olvida, tío, se olvida. Más constante, no solo cuando te acuerdes, no, más constante. Discipline, bro, ¿vale? Tienes que ser más disciplinado si quieres sacarlo. Cuarta razón por la que no sacas el pino a la mano, y es que tienes menos fuerza que un bebé recién parido, ¿vale? No sé cómo se me ha ocurrido que decir eso iba a ser buena idea. Pero bueno, la cosa es que tienes poca fuerza, ¿vale? No tienes ni siquiera una flexión de pino, 2, 3, 4, entonces ¿qué pasa? Que en cuanto tienes que hacer una corrección un poquito más difícil de lo normal, doblar un poquito más el codo de lo normal, el pino a una mano se te va. Entonces tu capacidad de maniobra en el pino es más pequeña, por tanto necesitas hacerlo más perfecto para que el aguante sea largo. O sea, lo he resumido perfectamente. Entonces, si ganas un poquito más de fuerza, tanto en los intercostales, en el core y en el empuje de hombros, vas a verte más fuerte. Sobre todo con ejercicios como rotaciones laterales, como flexiones de pica, como flexiones de pino en pared. Todo lo que estoy diciendo ya está explicado y ya sabéis dónde. A ver, gente, que estoy entrenando ya y se me ha olvidado introducir el 4.5. No os da la gana entrenar flexibilidad y movilidad. No os digo que esto vaya a cambiar el juego por completo, pero si tenéis un poquito más de flexibilidad al abrir las piernas, es decir, en la apertura de piernas, y tenéis un poquito mejor movilidad en los hombros,
cambia totalmente, lo cómodo que te encuentras. Yo cuando abro las piernas por completo me encuentro mucho más cómodo, ¿vale? Entonces la movilidad es importante, tío. Y la flexibilidad es importante. Y te da un extra, te da un plus, ¿vale? Así que, importante también. Quinta y última razón por la que no sacas el pino a la mano. Porque eres un llorica y un impaciente. Tienes que dejar de llorar ya. ¿Qué no saco el pino a la mano? A callar un poquito y a seguir. Porque si os digo yo cuánto tardé hasta que en mi sesión de entrenamiento aguantaba 5 segundos en más de 3 intentos, un año por lo menos, ¿vale? ¡Un año! Entonces, lo que hay que hacer es convivir con la frustración y mantener la disciplina mientras, ¿vale? Porque obviamente no te va a salir durante bastantes meses. Y eso que yo, como os digo, lo entrené mal al principio porque me lanzaba en vez de hacer las progresiones. Luego ya las empecé a hacer. Pero la cosa es que al principio lo difícil es que a la vez que convives con la frustración tienes que mantener la disciplina. Y eso es una puta mierda. Porque te está saliendo todo muy mal y aún así tú tienes que seguir haciéndolo sin fallar. Y dentro de este punto, del quinto, quiero aclarar, lo vas a ver muy lejos. Yo cuando hacía los primeros intentos, incluso cuando aguantaba solo 1, 2, 3 segundos, decía, pero Dios mío, pero la gente cómo cojones aguanta esto, si me caigo hacia todos los lados, si no sé hacia dónde apretar, si esto es un puto descontrol. Sí, es un descontrol al principio. Entonces por eso te digo, tienes sí o sí que convivir con la frustración y confiar en el proceso. Y tienes que creértelo. En cada intento tienes que ver lo posible. Cuando hagas un intento tienes que hacerlo como si ya supieras hacer el pino en la mano. Intentando tener ese control en la muñeca. Es decir, yo me tiro a hacer un intento y no digo como, uff, qué difícil esto, no voy a aguantar. Digo, esto es mío, ¿sabes? En plan, yo sé aguantar esto, sé hacerlo. Voy a hacer las correcciones que haría alguien que sabe hacerlo. Quito la mano. Sí sé hacerlo, sé hacerlo. Mentira, te vas a caer, pero tienes que ir con esa mentalidad para darle a tu cuerpo la oportunidad de que te salga bien, porque si no, ni siquiera le das a tu cuerpo la oportunidad de que te salga bien. Tengo una chica de alumna que al principio hacía los saltos al pino, se lanzaba, antes de llegar a la posición recta, donde se supone que tienes que aguantar el pino, quitaba la mano, y le decía, chica, pero es que si tú quitas la mano, no te das a ti misma la oportunidad de aguantar ese pino, directamente te vas fuera. Y dices, ya, es que siento que se me va el equilibrio, por eso me aparto. Claro, es que cuando sientes que se te va el equilibrio es cuando tú te estás dando la oportunidad de con las muñecas jugar para aguantar ese pino. Pues lo mismo con el pino en la mano. Tú te tienes que quitar y no tienes que tirarte a la nada. Tienes que tirarte a aguantarlo, a hacer las correcciones, ¿vale? Joder, cómo me he enrollado. O sea, en este, más que decirte un motivo por el cual no, te he explicado los motivos por los cuales sí. Pero bueno, ha quedado de puta madre, ¿no? Bueno, espero que os haya ayudado, gente. Sobre todo, quiero deciros que todo esto, mucho mejor explicado, mucho más extendido, con mejores ejemplos y con todo muy completito, lo tenéis en el ebook, que lo tenéis el link en la descripción, ¿vale? Ya no solo por aprenderlo, sino que es muy interesante leerlo y que ganas conocimientos en calistenia. Y además es una forma de apoyarme a mí como creador de contenido en caso de que te guste mucho lo que subo. Y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya molado y un besito para todos.